Hola, bienvenidos a la clase número 14, clase 14 y final de nuestro, accidentado curso Cómo se organiza la información lingüística en oraciones, una introducción al estudio de la estructura informativa. Y en la clase de hoy vamos a estar viendo un conjunto de mecanismos que se denominan de forma muy general, que se capturan bajo la denominación regla del acento nuclear. ¿Ok? Em, la clase de hoy va a ser bastante liviana. Y hay una razón para esto, y es que esto que denominamos regla del acento nuclear se ha discutido mucho a lo largo de los años, desde, no sé, Chomsky y Hall 68 en adelante. Ha habido múltiples versiones de la regla del acento nuclear y muchas versiones que difieren en aspectos bastante técnicos que, bueno, la clase de hoy no nos van a interesar tanto. Eh, Aspectos técnicos y cuestiones que tal vez escapen un poco al propósito de, bueno, esta clase, que va a ser básicamente presentarles cuáles son las dos maneras básicas de concebir la regla del acento nuclear, ¿ok? O sea que esto va a ser más bien una presentación muy general en vez de discutir versiones puntuales de la regla del acento nuclear. Pero bueno, ¿qué es esto de la regla del acento nuclear sobre la que ya divagué cerca de un minuto? Um, Bien, nosotros sabemos, porque lo vimos ya en nuestra tercer clase, si no me equivoco, y lo repetimos varias veces ya, que existe una correlación entre el constituyente que se interpreta como foco en una oración, es decir, aquel constituyente que introduce información no presupuesta, y el constituyente, más bien la palabra que porta el acento nuclear. Y el acento nuclear siendo el acento que se interpreta más, que se escucha más prominentemente, que se siente más fuerte, digamos, en una oración. No necesariamente donde cae el pico tonal en términos fonéticos, sino el que se interpreta con mayor énfasis, si se quiere, prosódico, ¿okay? Es el que produce más punch, si se quiere. Y bueno, esta es una correlación que vimos a partir de un gran número de datos ya, pero recordemos un poco cómo funciona. Por ejemplo, si una persona, en este caso 2A, pregunta ¿quién vino?, nosotros como en 2B podemos responder vino Juan. Y en ese caso, vino Juan, estoy asignando el acento nuclear sobre el nombre Juan, sobre básicamente la última sílaba de la oración, la sílaba que está en la palabra Juan, la sílaba acentuada de Juan. O una opción a esto sería, y esto es algo que podemos hacer en las variedades latinoamericanas, particularmente observamos que esto se puede hacer en la variedad rioplatense, que es la mía propia, y en la variedad de Santiago, que, bueno, se puede responder preguntas del tipo ¿quién vino? Podemos responder una pregunta con la construcción de focus fronting, podemos responder ¿quién vino? Con Juan vino, como en 2B'. Y esto es una propiedad, es algo que no se puede hacer en todas las variedades de español, en ciertas variedades ibéricas. De hecho, este es el estándar generalmente cuando se describen estos patrones para el español. Juan vino no puede ser una respuesta aceptable para una pregunta como ¿quién vino? ¿Okay? Esto es un fenómeno que se da en ciertas variedades romances y lo discutimos en su momento en la clase de variación en las lenguas romances. Pero bien, lo que nosotros vamos a estar discutiendo no es el patrón de 2B', vamos a estar discutiendo el patrón de 2B, que son los casos en los cuales asignamos foco sobre el constituyente que aparece en el margen derecho de la oración. ¿Ok? Y que es básicamente lo que podemos denominar el patrón no marcado. ¿Qué quiere decir que es el patrón no marcado? Que es el patrón, si se quiere, por defecto, entonativo por defecto en español. De hecho, la oración de 2B, vino Juan, perdón, podríamos usarla en un gran número de contextos que van más allá del contexto de quién vino. Por ejemplo, si alguien me pregunta ¿qué pasó? O sea, una pregunta que me gatilla un contexto out of the blue, o sea, no hay conocimiento, no hay una presuposición previa que determine cuál va a ser el foco de mi oración. Básicamente voy a tener que toda mi oración va a ser foco. Yo en esa oración puedo responder vino Juan. ¿Qué pasó? Vino Juan. Y en esos casos, todo el constituyente es focal, toda la oración es focal, y sin embargo el acento sigue cayendo sobre Juan. Lo que, bueno, nos ayuda a postular esta idea de que el patrón de 2B, el patrón donde cae el acento sobre el último constituyente, es el patrón no marcado, el patrón por defecto, el patrón, si se quiere, base para el español. Lo que vamos a estar discutiendo hoy es, bueno, si este es el patrón base, ¿cómo es que le asignamos acento a Juan en ese caso? O sea, ¿cómo es que el patrón base adquiere su contorno prosódico?
¿Ok? Y no es algo tan obvio como funciona esto, porque miren por ejemplo la definición que pusimos en 1. La definición de 1 que parece correcta, bueno, no es del todo precisa. La definición de 1 dice, el constituyente que se interpreta como foco debe contener la palabra prosódicamente más prominente de la oración, o sea, la palabra que porte el acento nuclear. Ahora, esto es que el constituyente focal, el constituyente no presupuesto, alguna de sus palabras tiene que portar el acento nuclear. Y esto es si se quiere, una definición bastante vaga con respecto sobre qué constituyente en particular tiene que caer el acento nuclear. Y esto lo podemos ver en casos como 3, ¿no? Por ejemplo, si alguien pregunta como en 3A, ¿qué compró el profesor? Alguien puede responder como en 3B, el profesor compró novelas de suspenso. Donde, yo lo estoy haciendo un poco más fuerte, pero el acento nuclear cae sobre el nombre suspenso. Eso considerando que todo el foco de esta oración es el nominal novelas de suspenso. O sea, tenemos básicamente dos palabras léxicas ahí, novelas y suspenso. Y yo, para que esta oración sea aceptable en el contexto de la pregunta de 3A, tengo que asignar el acento nuclear sobre la palabra que está más a la derecha dentro de mi constituyente focal, que es suspenso. Si alguien me pregunta, ¿qué compró el profesor? Y yo respondo, el profesor compró novelas de suspenso, haciendo énfasis prosódico sobre la palabra novelas, asignando el acento nuclear sobre novelas, bueno, ese patrón prosódico no es del todo feliz dentro del contexto que me establece 3A. O sea, yo podría decir algo así como el profesor compró novelas de suspenso con otro contexto, claro. Yo lo podría poner en un contexto en el cual él me dice el profesor compró películas de suspenso. Entonces 3B' podría decir el profesor compró novelas de suspenso, corrigiendo lo que dijo previamente el otro hablante. ¿Okay? O sea, podemos tener foco estrecho, foco correctivo sobre novelas en ese caso, pero no a partir del contexto que tenemos en 3A. A partir del contexto que tenemos en 3A, donde todo el constituyente novelas de suspenso es el foco, tenemos que asignar el acento nuclear sobre la palabra suspenso. Y la pregunta es, ¿cuál es el mecanismo que está detrás de todo esto? O sea, ¿cuál es el mecanismo que nos permite asignar el acento nuclear? Y una pregunta un poco más allá, podemos postular una teoría que prediga cómo funciona el acento nuclear, primero en español y después a nivel interlingüístico. Que son básicamente las preguntas que tenemos a continuación. O sea, ¿cuál es la naturaleza de la regla o principio que determina la posición del acento nuclear en una determinada oración, en una determinada lengua? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, que es un poco más avanzada, si se quiere, es un paso más allá de esta primera pregunta, es, bueno, el mecanismo que asigna acento nuclear a las oraciones. Es un mecanismo propio de cada lengua en particular, o sea, vamos a tener una regla de acento nuclear para el español, mientras que va a haber una regla de acento nuclear distinta para el suajili y una regla de acento nuclear distinta para el japonés, o podemos postular un mecanismo de carácter universal para todas las lenguas. Un mecanismo de carácter universal siempre y cuando podamos, digamos, configurar ciertos aspectos de este mecanismo universal para dar cuenta de las obvias diferencias que vamos a observar de una lengua a otra. O sea, ¿es posible una teoría general del acento nuclear o tenemos que postular reglas ad hoc para cada lengua particular para explicar cómo se asigna el acento nuclear? Bien, como verán, no es un problema obvio, no es un problema trivial. Aunque podríamos llegar a postular una explicación obvia, al menos para los casos del español, que es la explicación que estoy seguro ustedes tienen en mente en este momento. Y esta explicación sería algo en línea con lo que tenemos a continuación en 4. En 4 tenemos una caracterización simple de naturaleza, digamos, prosódica barra lineal que explica la distribución de los acentos nucleares en español. 4 dice, dado un constituyente prosódico alfa, realice con mayor prominencia entonativa el último acento dentro de alfa. ¿Bien? Y esto lo podemos ver en el siguiente cuadrito que, bueno, cosas parecidas vimos hace un par de clases. Vimos en nuestras clases de estructura prosódica que nosotros podemos segmentar los enunciados lingüísticos, las emisiones lingüísticas, en constituyentes de carácter no sintáctico, sino prosódico. ¿Okay? Vimos que hay palabras prosódicas que se corresponden a grandes rasgos con las palabras léxicas que tenemos en el componente sintáctico. Luego tenemos constituyentes más grandes. Bueno, las palabras prosódicas son las que marcamos como omega, ¿no?
Eso lo recordarán de la clase pasada. Luego tenemos las frases fonológicas, que a grandes rasgos se corresponden con las frases sintácticas, pero no son, como vimos en la clase pasada, no son totalmente equivalentes. Y a las frases fonológicas las marcamos con phi. Y luego tenemos las frases antinotivas que marcamos con una letra griega iota. Y estas son, se corresponden a grandes rasgos con la cláusula de nuestra oración. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos, bueno, la oración que habíamos dado antes, la oración el profesor compró novelas de suspenso, lo que tenemos es que a un nivel más bajo en la estructura prosódica, al nivel de las palabras prosódicas, tenemos 4 palabras prosódicas. Tenemos tenemos la palabra profesor, okay, la palabra compró, la palabra novelas y la palabra suspenso. Recuerden que para palabras prosódicas consideramos básicamente las palabras léxicas, las palabras que portan acento. No estamos considerando en este caso las palabras de carácter más funcional, como pueden ser una preposición o puede ser un determinante. Y como sabrán, palabras como profesor, compró, novelas y suspenso tienen su propio acento. Y eso es lo que marcamos a nivel de omega con cada una de estas X. O sea, la palabra profesor tiene un acento, la palabra compró tiene un acento, la palabra novelas tiene un acento y la palabra suspenso tiene un acento. O sea, cada palabra prosódica tiene su acento. Pero si subimos un nivel en la estructura, subimos al nivel de las frases fonológicas se componen de palabras prosódicas. Y crucialmente, cada frase fonológica va a contener su propio acento. O sea, no es que contiene un solo acento, sino que contiene los acentos de todas sus palabras prosódicas, pero uno de esos acentos de las palabras prosódicas va a ser el más fuerte, va a ser el acento de esa frase fonológica. ¿Ok? Y lo que tenemos en el primer caso es que el profesor va a ser, bueno, dijimos que era profesor una palabra prosódica, pero esa palabra prosódica también se va a corresponder con una frase fonológica. ¿Okay? Y esa frase fonológica va a tener el acento propio de la palabra prosódica profesor. Lo mismo va a ocurrir con el verbo compró. Compró es una palabra prosódica, pero a un nivel un poco más alto en la jerarquía, en la estructura prosódica, va a ser también una frase fonológica. Y luego tenemos novelas de suspenso, que a nivel de la palabra prosódica eran 2 palabras distintas, novela y suspenso, pero si subimos un nivel en la jerarquía, esto va a ser una sola frase fonológica. ¿Okay? Y dentro de esa frase fonológica, el acento más fuerte va a ser el que tengamos en la palabra suspenso. Ustedes me preguntarán por qué, y bueno, eso va a suceder básicamente por nuestra definición de 4. Dado un constituyente prosódico alfa, realice con mayor prominencia entonativa el último acento dentro de alfa. O sea que, dado el constituyente prosódico que tenemos acá, phi, dada esta frase fonológica que contiene el acento de novelas y el acento de suspenso, nosotros vamos a realizar con mayor énfasis el correspondiente con mayor énfasis el acento que corresponde a la palabra léxica suspenso. ¿Okay? Entonces, así es como tenemos a nivel de las frases fonológicas 3 frases fonológicas distintas en nuestra oración, cada una de ellas con su propio acento. Pero recordarán que luego subimos un nivel más de la jerarquía en la estructura prosódica al nivel de la frase entonativa, y la frase entonativa se compone de las frases fonológicas. O sea que tenemos una frase entonativa iota que contiene a las 3 frases fonológicas de nuestra oración. Y dentro de esas 3 frases fonológicas, bueno, tenemos 3 frases fonológicas, cada una con su acento, pero vamos a tener un acento dentro de esas 3, que va a ser el acento que se interprete como el más fuerte, el que tiene más punch. Y ese acento va a ser justamente el que aparezca más a la derecha en nuestra frase entonativa, en el dominio prosódico que estamos evaluando en este punto. Y dentro de nuestra frase entonativa, el que se va a interpretar con mayor prominencia, el que va a aparecer más a la derecha, va a ser el acento de suspenso. Por tanto, el acento nuclear, o sea, el acento más grande dentro de toda nuestra frase entonativa, va a ser el que corresponda a suspenso. ¿Okay? De esta manera, combinando lo que vimos en la clase pasada de estructura prosódica, más una caracterización bastante, se quiere, intuitiva o simple de cómo se asigna el acento nuclear en español, podemos capturar el dato que vimos antes. Básicamente esto nos permite predecir por qué el acento nuclear no cae sobre la palabra novelas en un contexto no marcado, por qué el patrón no marcado del español involucra el acento nuclear en la última oración y no en otra palabra. Bien, continuamos.
Esto permite explicar patrones bastante más simples del español. Por ejemplo, que si nosotros, por ejemplo, tenemos una emisión lingüística, alguien solamente dice algo así como la casa de madera. Por ejemplo, si me hacen una pregunta, ¿cuál casa te gusta más? Y alguien responde, la casa de madera. Sí. O si alguien te pregunta más bien, ¿qué compraste? Donde no está presupuesto ningún elemento de esta frase. ¿Qué compraste? Yo respondo, la casa de madera. La casa de madera va a ser el fragmento con el que yo responda a la pregunta. Y dentro de este fragmento yo le voy a asignar acento nuclear a la palabra madera. A la palabra que aparece más a la derecha dentro de todo mi fragmento. ¿Y cómo puedo explicar eso? Bueno, porque en principio lo que tenés es dos palabras prosódicas, casa y madera, cada una con su acento, que van a proyectar cada una su propia frase fonológica, y luego esas dos frases fonológicas van a constituir una frase entonativa iota, a la cual le va a corresponder básicamente como acento nuclear el acento de madera. Como verán, este es otro caso en el cual no tenemos correspondencia entre los dominios sintáctico y prosódico. Por ejemplo, habíamos dicho que las frases entonativas se iban a corresponder con cláusulas. Pero esto es en el contexto en el cual mi emisión corresponde con una oración completa. Eso no implica que no vaya a tener yo frases entonativas si, por ejemplo, toda mi emisión es solamente un fragmento, en este caso un sintagma nominal, la casa de madera. En ese caso, si mi emisión es solamente la casa de madera, esa emisión va a tener las propiedades también de una frase entonativa, porque es básicamente la mayor unidad que estás pronunciando en ese momento. Y crucialmente le voy a asignar acento nuclear al constituyente madera en ese caso. ¿Ok? Eso es para que tengan en consideración que hay muchos casos donde la correspondencia sintaxis-prosodia se viola de maneras triviales y muy simples, como en este caso. Bien, y también podemos explicar cosas como los sintagmas preposicionales. ¿A dónde vas? Hacia la ciudad. Hacia la ciudad es todo mi fragmento, esa es la respuesta a la pregunta que me hacen, y en este fragmento yo asigno acento nuclear sobre el nombre ciudad. Y básicamente tenemos una estructura a nivel prosódico que involucra dos palabras prosódicas, la preposición hacia, que estoy considerando en este caso que es una palabra léxica porque involucra, y tiene su propio acento. Tiene cierto contenido semántico, quiero decir, y tiene su propio acento además. Cada una tiene su propio acento, pero a nivel de las frases fonológicas, ciudad es la frase fonológica de es el acento de toda esta frase fonológica, y a nivel de la frase entonativa, ciudad sigue siendo el elemento que, porta el acento más prominente dentro de toda esta pequeña emisión. Bien. O sea que, como verán, la definición que propusimos antes en 4, así de simple como funciona, así de simple como es, funciona para los casos, si se quiere, para varios contextos del español. Ahora bien, la pregunta es, bien, esto funciona para el español, ¿podríamos llegar a postular esta regla? ¿Podríamos decir que la regla de 4 se extiende a otras lenguas? Y esto no quiere decir aplicar la regla tal y como está en 4 a otras lenguas. No se trata de imponer los parámetros prosódicos del español a otras lenguas, sino más bien podemos aplicar el tipo de explicación que ofrecimos en 4 a otras lenguas. Por ejemplo, podríamos explicar otras lenguas, por ejemplo, diciendo que en vez de acentuar la última palabra, la palabra que aparece a la derecha, podríamos simplemente explicar otras lenguas diciendo, por ejemplo, que lo que asignamos es acento nuclear al elemento que aparece más a la izquierda, o pequeños cambios como esos sobre la definición de 4 nos permitirían explicar los fenómenos que se dan en otras lenguas. O sea, para ponerlo en otras palabras, la definición que tenemos en 4 nos ofrece una especie de explicación general que nosotros podríamos aplicar a la distribución del acento nuclear en otras lenguas. Y tratemos de ver eso con respecto a datos del alemán primero. Acá tenemos unos datos del alemán que, ya vimos algunas propiedades básicas del alemán como lengua germánica hace ya unas clases. En 5a tenemos una oración transitiva bastante prototípica del alemán. Hans construyó 2 balsas, donde podemos ver que el acento nuclear cae sobre el objeto directo del verbo construir y es crucialmente el constituyente que está más a la derecha de la oración. Un patrón que se asimila mucho al patrón que vimos en español. O sea, básicamente
En español, en la traducción literal de esta oración, Hans construyó 2 balsas, le asignaríamos acento nuclear también al constituyente balsas. O sea, por ahora esto se comporta igual que en español. Pasemos a ver 5b. Esto es una frase nominal, el hombre de río. Básicamente la frase del alemán tiene una estructura totalmente análoga por ahora a la oración a su correspondiente en español. Y en español también le asignaríamos acento nuclear al constituyente que aparece más a la derecha, al nombre propio Río en este caso. Estamos hablando de Río de Janeiro. Y luego tenemos un sintagma preposicional del alemán, auf den Tisch, en la mesa, que básicamente se comporta a grandes rasgos como el sintagma preposicional en la mesa. O sea, asignamos acento nuclear en alemán sobre el nombre Tisch, asignamos acento nuclear en español sobre el nombre mesa, ambos elementos que aparecen en el margen derecho. O sea, en principio uno diría, las mismas reglas que postulé en 4 para explicar el español, podríamos aplicarlas para explicar los datos del alemán. Bueno, esto no va a ser tan así porque hay datos del alemán que no son tan sencillos de explicar a partir de un criterio puramente prosódico y lineal como el que aplicamos en 4. Consideren esta oración. Hans ha 2 balsas construido. Y no voy a leer eso en alemán porque no voy a destruir el alemán como ya destruí otras lenguas que me atreví a pronunciar en clases previas. En este caso, el acento nuclear cae sobre el constituyente balsas. 2 balsas sigue siendo el objeto directo del verbo construir en este caso, pero crucialmente 2 balsas no aparece en el margen derecho de la oración. O sea, el acento nuclear sobre el nombre balsas no aparece totalmente a la derecha y no es el constituyente que ocupa el margen derecho en la oración. Tenemos otra palabra léxica, en este caso el verbo construir, el participio del verbo construir, que aparece más a la derecha todavía. O sea que nuestro análisis en 4 nos llevaría a predecir que el acento nuclear debería caer sobre construido, sobre el participio de construido, ¿ok? Sobre el participio construido. O sea que, bueno, nuestra explicación está fallando para ciertos datos del alemán. También va a fallar para oraciones subordinadas, que básicamente se comporta... Bueno, esta oración es básicamente lo mismo que tenemos en 6, con la diferencia de que a la derecha no solamente tenemos el participio, sino que también tenemos el auxiliar, que en español correspondería a nuestro verbo haber, ¿no? Y esto también nos va a fallar para... Recuerdan que discutimos en su momento que el alemán tenía postposiciones. Básicamente la idea es que hay una categoría general, que es la categoría de las adposiciones, que incluye 2 subtipos, preposiciones o posposiciones. Y la diferencia crucial entre preposiciones y posposiciones es si aparecen a la izquierda o a la derecha del nominal que funciona como su complemento. Si la adposición aparece a la izquierda, lo llamamos preposición. Si la adposición aparece a la derecha, la llamamos posposición. Bueno, el alemán tiene posposiciones, como en este caso una posposición que quiere decir algo así como hacia arriba, es una posposición direccional, y crucialmente el acento nuclear se asigna sobre un elemento, sobre el nombre montaña, que no es el elemento que aparece más a la derecha, no es el elemento que aparece en el margen derecho de este sintagma posposicional. La cuestión crucial es que no solamente tenemos unos datos que no parecen derivarse directamente de nuestra regla del español, lo cual sería bastante ingenuo de nuestra parte pensar que simplemente al trasladar el análisis que postulamos para el español podríamos explicar los datos del alemán. Pero estos datos nos dicen algo más, y es que, bueno, no parece ser simplemente una cuestión de asignar el acento nuclear al elemento que está más a la izquierda o al elemento que está más a la derecha dentro de un determinado dominio prosódico. El problema de asignar el acento nuclear parece ser un poco más complejo, y estos datos parecen ser bastante difíciles de explicar diciendo, bueno, tengo unas frases prosódicas y le asigno el acento nuclear a lo que está más a la izquierda, a lo más a la derecha y listo. ¿Okay? La cosa parece ser un poco más complicada que eso. Eso es lo primero que podemos concluir a partir de los datos del alemán de 6, 7 y 8. ¿Okay? Que nuestra teoría de 4 no solamente no podemos trasladarla al alemán, sino que la forma de nuestra teoría general tiene que ser un poco más compleja que lo que teníamos en 4 para dar cuenta de estos casos. No se trata solamente de apuntar a uno de los 2 márgenes de nuestros dominios prosódicos para explicar dónde asignamos el acento nuclear.
Esa es una primera cosa. Y segundo, vamos a introducir un pequeño desideratum teórico acá. Y este desideratum teórico que vamos a introducir es que, bueno, está bien, los datos de 6, 7 y 8, por supuesto, no invalidan el análisis que postulamos para el español. O sea, la caracterización que postulamos en 4 es válida para los datos del español y no podemos refutarla a partir de datos del alemán que tenemos en 6, 7 y 8. ¿Por qué? Porque son dos lenguas distintas en las cuales puede haber cosas que funcionen distinto. Nuestro desideratum teórico es el siguiente. ¿Qué tal si yo postulo una teoría acerca de la asignación del acento nuclear tal que a partir de esta teoría puedo explicar tanto los datos del español como los datos del alemán? En ese caso, yo no estoy diciendo que la teoría de 4 esté mal. Lo que estoy diciendo es que estoy postulando una teoría mejor, que no solamente da cuenta de los mismos datos de los que da cuenta 4, sino que además captura los datos de 6, 7, 8, los datos del alemán. Con un punto de vista puramente conceptual, yo debería preferir esa segunda teoría, una teoría que sea más general y que me permita capturar un mayor conjunto de datos, un conjunto de datos que no se restrinja solamente a los datos del español. La pregunta es, ¿puedo llegar a postular una teoría que capture al mismo tiempo los datos del español y los datos del alemán? Bueno, vamos a ver que este intento existe. Esto es básicamente la teoría que venimos discutiendo hasta ahora. Una teoría en la cual, a partir de la estructura prosódica, nosotros derivamos la manera en que se asigna el acento nuclear. Y como vimos en la clase pasada, la estructura prosódica típicamente se asume que es una representación lingüística, un nivel de representación lingüístico subyacente sobre el que se aplican operaciones, que se deriva de la estructura sintáctica. O sea, yo tengo mi estructura sintáctica que se deriva a partir de reglas sintácticas y luego a partir de un conjunto de principios de mapeo, si se quiere, de correspondencia, sintaxis, prosodia, yo esa representación sintáctica o a partir de esa representación sintáctica obtengo una representación de carácter prosódico. Y sobre esa representación de carácter prosódico, que yo denomino estructura prosódica, es sobre la que calculo dónde se asigna el acento nuclear. Que es básicamente lo que acabo de hacer. Yo acabo de postular una teoría que captura la asignación del acento nuclear a partir de la estructura prosódica. Una teoría, ¿no? Una teoría bastante simple. Teoría de juguete. Pero teoría al fin. La alternativa que vamos a explorar a continuación, una idea que introdujo Cinque en 1993, es, bueno, ¿qué tal si el acento nuclear de las oraciones no se deriva a partir de la estructura prosódica, sino que se deriva a partir de la estructura sintáctica subyacente de las oraciones? O sea, ¿qué tal si la posición del acento nuclear se determina a partir de criterios puramente estructurales, criterios puramente sintácticos, sobre los que no interfieren aspectos prosódicos? Bien, ese es el tipo de teoría que vamos a ver a continuación, el tipo de teoría que intento ofrecer Cinque. ¿Okay? Y vamos a ver que esta teoría al menos permite capturar los datos que vimos del español y los datos que vimos del alemán. Una advertencia desde ya. Si bien esta teoría es una teoría superadora sobre una versión muy naive de lo que podría ser la regla de acento nuclear que vimos en 4, también esta teoría tiene problemas. El punto de esta clase es el siguiente, que parece ser que ciertos aspectos de cómo se asigna el acento nuclear residen en cuestiones estructurales que se determinan en la sintaxis y no en cuestiones de la estructura prosódica que se determinan más tardíamente sobre otro nivel de representación. De hecho, esto es algo que todavía está en discusión hoy en día. Si el acento nuclear se determina a nivel puramente sintáctico, o si se determina a nivel de prosódico, o si necesitamos una teoría del acento nuclear que capture aspectos tanto de una teoría puramente sintáctica como de una teoría puramente prosódica. O sea, si necesitamos una teoría mixta. ¿Okay? Ese es el escenario hoy por hoy. Pero bueno, veamos en qué consiste la idea básica de la propuesta de Cinque antes de... Bueno, no vamos a discutir teorías mixtas hoy. Simplemente quiero que se lleven como lección del día la idea básica, la idea general de la teoría de Cinque. Y básicamente la teoría de Cinque puede resumirse de manera muy simplificada en lo que tenemos en 9. La idea de que nosotros vamos a asignar el acento nuclear al constituyente que está en una estructura sintáctica más incrustado, el elemento que está más profundo en la estructura sintáctica. ¿Okay? Ya vamos a ver qué quiere decir esto, básicamente.
Tomen las representaciones estructurales que tenemos en A y B en este caso. Y en ambos casos lo que yo tengo en estas representaciones es un orden de constituyentes que es el orden A, B y C. O sea, A primero, B después y al final C. ¿Okay? Pero en ambas estructuras tengo justamente representaciones estructurales distintas. En la representación de A, el constituyente A justamente está más arriba de la estructura, mientras que en la representación B, el constituyente A es el constituyente que está más estructuralmente más incrustado en esa representación. O sea, en algún sentido no técnico, es el que está más abajo en la estructura. ¿Okay? B está básicamente en la misma posición y también hay una simetría con respecto a C. En la estructura de A, C es el elemento que está más incrustado dentro de la estructura, mientras que la representación de B, C es el elemento que está más superficial, si se quiere, más externo en la estructura. Bien, el punto es el siguiente. Una teoría como la que postulamos en 4 va a predecir que sobre las representaciones que tenemos en A y B, yo voy a asignar el acento nuclear de una manera, mientras que la prototeoría que estamos definiendo en 9 va a predecir que nosotros vamos a asignar el acento nuclear de una manera distinta. Básicamente, a partir de la teoría que habíamos postulado en 9, nosotros diríamos que en ambos casos tenemos los patrones, el orden de palabras, si se quiere, suponiendo que A, B y C son palabras, tendríamos el orden de palabras A, B y C, A, B y C, y en ambos casos yo le asignaría acento nuclear al constituyente que aparece más a la derecha, que es el constituyente C en ambos casos. C recibiría el acento nuclear en este caso, C recibiría el acento nuclear en este caso. Bien. O sea que para ambos patrones, la teoría de 4 asignaría el mismo acento nuclear en el mismo constituyente. Esto sería distinto bajo la teoría que tenemos en 9. La teoría que tenemos en 9, asignamos el acento nuclear de manera estructural sobre el elemento que está más abajo en mi representación jerárquica de constituyentes. Esto quiere decir que en la representación de A yo le voy a asignar al constituyente C el acento nuclear, tal y como estoy proponiendo acá. El acento nuclear cae sobre el constituyente rojito C. Mientras que en el otro caso, en el caso de B, yo le voy a asignar el acento nuclear al constituyente A, porque es el constituyente que está más abajo en la estructura. Y obtengo de esa manera el siguiente patrón prosódico con acento nuclear en A. Bien. O sea, tenemos dos teorías que realizan predicciones diferentes. O sea, la teoría lineal y la teoría estructural, o sea, la definición que pusimos antes en 4 y la teoría que postulamos ahora en 9, harían las mismas predicciones para lenguas en las cuales el orden de palabras se correlaciona directamente con el orden estructural, que son lenguas como, por ejemplo, el español. Pero lenguas donde yo tenga más a la izquierda elementos que sean estructuralmente más complejos y tengan cosas adentro, básicamente lenguas de núcleo final, como vimos en esta clase de variación paramétrica, esperaríamos tener casos en los cuales yo le asigne acento nuclear a elementos que no están más a la derecha. Bien, bien, vemos cómo esto funciona sobre el alemán. Esta es la oración. Bueno, primero con el español, ¿no? Para ver cómo funciona esto con el español. Y esta es la representación más o menos completa, si se quiere, de la oración El profesor compró novelas de suspenso, donde tengo en la posición de sujeto, en la posición de especificador del TP, una frase nominal, un NP, el profesor. Luego tengo como núcleo del TP al verbo comprar. El verbo comprar básicamente se genera, estoy asumiendo algunos supuestos de gramática generativa, como núcleo del sintagma verbal, como núcleo del VP, y lo que sucede es que se mueve a la posición de núcleo del TP para formar el verbo finito. O sea, el verbo se ensambla en la estructura en su forma no finita, como es núcleo del verbo, pero nosotros para formar un verbo finito lo que tenemos que hacerlo es moverlo a la posición que ocupa la flexión en la estructura jerárquica. La flexión se introduce en esta posición como núcleo del TP, del sintagma tiempo, y yo para formar el verbo finito lo que hago es aplicar una operación que se denomina movimiento nuclear para mover este núcleo verbal al núcleo temporal para formar el verbo finito compró. ¿Bien? Pero eso no es tan relevante, solamente para explicar por qué tenemos esto de esta manera en esta estructura.
Como complemento del verbo, acá estaba comprar originalmente, tenemos el objeto directo del verbo comprar, que es el nominal novelas de suspenso, que tiene como núcleo el nombre novelas, y como complemento, en este caso, al sintagma preposicional, al PP de suspenso. Bien. Esto básicamente cómo se diagramaría esto en términos muy simples a partir de una versión, si se quiere, la teoría X barra clásica de Chomsky 70. En esta teoría, crucialmente, los núcleos siempre seleccionan complementos que van a ser sintagmas. O sea que yo cada vez que tenga un núcleo, por ejemplo, un verbo, ese verbo va a seleccionar como complemento, como objeto directo, si se quiere, dependiendo del verbo, un sintagma nominal que va a tener estructura interna, y dentro de esa estructura interna yo voy a tener un nombre. ¿Ok? Bien, así es como se asigna acento nuclear en esta oración. El profesor compró novelas de suspenso. Solamente cabe observar que el nombre suspenso es el elemento que está más abajo en mi estructura. Entonces, pum, yo le asigno acento nuclear a ese elemento. ¿Ok? No hace falta mucho más explicación, calculo. Lo mismo podemos aplicar para sintagmas nominales. Si nosotros tenemos el sintagma nominal la casa de madera, tenemos una primer capa, si se quiere, que es la capa del sintagma nominal, que tiene como núcleo casa, que tiene como especificador al determinante la, y como complemento a un sintagma preposicional, un pipí de madera, que tiene como núcleo a la preposición, y como complemento un sintagma nominal que está formado por el nombre madera. Bien. En esta estructura, el elemento más incrustado es el nombre madera, por tanto, yo voy a pronunciar con acento nuclear el nombre madera. Y lo mismo se da con sintagmas preposicionales. O sea, tengo un sintagma preposicional encabezado por la preposición hacia, que tiene como complemento un sintagma nominal, formado por el nombre ciudad y un especificador la, y crucialmente ciudad está más abajo de la estructura, y por tanto le voy a asignar acento nuclear al nombre ciudad. ¿Okay? Como pueden ver, en lenguas como el español hay una correlación entre relaciones estructurales y relaciones de orden lineal. Básicamente, los elementos que aparecen más a la izquierda son elementos también que están más arriba en la estructura. O sea, por ejemplo, compró precede linealmente a novelas, y a su vez decimos que compró está más arriba en la estructura que novelas. En este tipo de lenguas, la teoría lineal y la teoría estructural realizan a grandes rasgos las mismas predicciones. Lo que tenemos que ver para desambiguar entre ambas teorías es una lengua en la cual tengamos básicamente núcleos que no aparezcan a la izquierda de sus complementos, sino más bien a la derecha de sus complementos. Así tenemos una especie de mismatch entre jerarquía y linealidad. Bien. Esto es justamente lo que vamos a ver en ciertos casos del alemán, pero no en estos todavía. Lo que vamos a ver primero son los casos del alemán donde el alemán se comporta como el español. Y esos son a ser casos donde tenemos sintagmas nominales y sintagmas preposicionales. O sea, en un sintagma nominal como el hombre de Río, vamos a tener básicamente la misma estructura que habíamos visto antes para los sintagmas nominales del español. Un núcleo nominal, en este caso man, con especificador, un determinante der, y como complemento un sintagma preposicional que es básicamente de Río. Y Río es el elemento más incrustado de la estructura. Si tenemos un sintagma preposicional es básicamente lo mismo que tenemos acá abajo. Vamos a tener el sintagma preposicional, en este caso en básicamente, que tiene un complemento, un sintagma nominal, que tiene un especificador determinante y como núcleo el nombre mesa que recibe el acento nuclear. Bien. O sea, en alemán vamos a tener el mismo orden de palabras que en español con respecto a los sintagmas nominales y con respecto a los sintagmas preposicionales. Pero bueno, el alemán dijimos hace unas clases que es una lengua de núcleo final. Y va a ser una lengua de núcleo final crucialmente con respecto a dos núcleos en nuestra estructura oracional. Con respecto al núcleo verbal y con respecto al núcleo temporal. Con respecto básicamente a la posición donde se ensamblan la flexión o los auxiliares. Pero hay algunas cosas más que están sucediendo en nuestra oración Hans construyó dos balsas. En nuestra oración Hans construyó dos balsas, y empezamos de abajo, lo que primero tenemos es el objeto directo dos balsas, que es un sintagma nominal, que tiene como especificador un número cardinal 2, y como núcleo el nombre balsas. Y acá tenemos básicamente el mismo orden que en español, dos balsas. En un nivel superior, en el nivel del sintagma verbal, lo que tenemos es que el verbo
Es un verbo, es un núcleo final que tiene a su izquierda al sintagma nominal. ¿Ok? Esto lo vimos en la clase nuevamente de variación paramétrica con el parámetro de núcleo. Y luego en un nivel superior a ese tenemos que el sintagma verbal funciona como complemento de un núcleo temporal. ¿Ok? Por ahora sigan conmigo, no presten atención tanto a la oración en sí misma, sino presten atención a la estructura. Y ese núcleo temporal selecciona como complemento el sintagma verbal que aparece a su izquierda. Y este núcleo temporal va a tener en su posición de especificador, básicamente al sujeto, que va a ser un sintagma nominal, un NP. Ahora bien, cosas que dijimos con respecto al alemán también en nuestra clase de variación paramétrica y también en nuestras clases de estructura prosódica. El alemán es una lengua de verbo segundo, que es una propiedad que de alguna manera se superpone a la propiedad de ser una lengua de núcleo final. ¿Qué quiere decir esto? Que el alemán va a poner en segunda posición en sus oraciones al verbo finito. Y va a poner en primera posición algún nominal que esté dentro de la cláusula, básicamente dentro del TP, básicamente alguno de estos elementos, desde el sintagma nominal, el TP para abajo. ¿Okay? Esa es básicamente la estructura de las oraciones del alemán. O al menos es una adaptación, si se quiere, del análisis tradicional de esto que es propuesto por un señor llamado Den Besten, por allá por los años fines de los 70, principios de los 80. Lo que está sucediendo en esta oración es que para poner el verbo en segunda posición, lo que sucede es que se toma el verbo finito y se lo mueve a la posición del complementante, que es esta posición de acá. Lo que nosotros básicamente es, al igual como hicimos en español, formamos un verbo finito a partir de mover el verbo a la flexión que se ensambla en el núcleo T. O sea, tenemos movimiento de B a T para formar el verbo finito baute, construyó. Y luego tenemos movimiento nuclear nuevamente para que el verbo quede en segunda posición en la posición de complemento, en la posición de núcleo del sintagma de complementante. Los complementantes en alemán no son de núcleo final, son de núcleo inicial. Pero sigue siendo un movimiento del núcleo T al núcleo inmediatamente siguiente, que es el núcleo C. ¿Okay? Eso es básicamente la característica del movimiento nuclear. Se da de un núcleo al siguiente, de un núcleo al siguiente. O sea que tenemos básicamente movimiento nuclear de B a T y de T a C, y con eso obtengo el verbo en segunda posición. Y digo que el verbo está en segunda posición porque en estas lenguas hay que poner algún constituyente en la posición de especificador del complementante. Hay que llenar necesariamente la posición de especificador del complementante en las oraciones matrices. Y esto, como vimos también en su momento, se puede hacer con diversos constituyentes dentro de nuestra oración. Lo que estamos haciendo en este caso es mover el sintagma nominal sujeto a la posición de especificador del complementante. Y así nos queda el orden: Hans construyó 2 balsas. Crucialmente, seguimos asignando el acento nuclear sobre el constituyente objeto directo, sobre el constituyente que está más incrustado en la estructura, que es en este caso el nombre balsas. Lo que sucede es que este patrón concuerda con el patrón del español, coincide con el patrón que vimos en español, crucialmente porque nosotros los elementos que aparecerían a la derecha del nombre balsas los necesitamos mover a la segunda posición en alemán. ¿Okay? O sea, yo tendría que tener acá el verbo y acá necesitaría tener la flexión o un auxiliar. Pero lo que sucede es que muevo el verbo a la posición de T y luego muevo T a la posición del complementante para satisfacer el requerimiento B2 del alemán. ¿Y cómo podemos saber que este análisis es correcto? Bueno, no todavía. Primero tenemos que discutir los sintagmas postposicionales, perdón. Pero ya lo vamos a ver. Vamos a ver que este análisis se aplica a rajatabla para todas las demás oraciones que vimos del alemán. Bien. Y este es el caso del sintagma postposicional. Dijimos que las postposiciones son básicamente lo mismo que las preposiciones, pero en vez de aparecer a la izquierda del nominal, aparecen a la derecha. O sea que, así como en este caso con la preposición aus, la preposición aparece a la izquierda del nominal dentro del cual asignamos el acento nuclear, en este otro caso lo que hacemos es simplemente cambiar el lugar de la adposición. En vez de que aparezca acá a la izquierda, aparece a la derecha. O sea, este es un elemento que, dadas sus propiedades léxicas, requiere aparecer a la derecha del elemento que selecciona, a la derecha de su complemento.
Pero la asignación del acento nuclear es insensible a si la posición aparece a la izquierda o a la derecha. El acento nuclear se sigue asignando sobre el núcleo nominal, que es el elemento que está más incrustado en la estructura. En este caso, el nombre Berg, el nombre que significa montaña. Y así es como asignamos acento nuclear en este caso y no queda nuestro acento nuclear en el margen derecho. Básicamente porque el orden lineal no le importa la regla de acento nuclear, lo que le importa básicamente es cuál es el elemento que está más abajo en la estructura. Y vayamos a ver los casos de las otras oraciones del alemán, que me quedé entusiasmado con esas. Otra cosa que dijimos en su momento en la clase de variación paramétrica y las clases de variación de la expresión de la estructura informativa en lenguas germánicas es que podemos ver el patrón de verbo final del alemán cuando tenemos verbos auxiliares. ¿Qué quiere decir esto? El requerimiento verb second, el requerimiento de poner en segunda posición el verbo, se aplica sobre verbos finitos. Si en nuestra oración yo no tengo un verbo finito conjugado como puede ser construyó, como en el caso anterior, sino que tengo una construcción de verbo auxiliar más verbo no finito, como puede ser ha construido o hat gebaut, lo que voy a hacer es mover a segunda posición el verbo finito, el verbo auxiliar, y voy a dejar en su posición base, en su posición original, al verbo léxico construir, en este caso construido. O sea que en este caso yo voy a tener que, bueno, tengo el objeto directo dos balsas, que se genera como complemento del verbo construir. El verbo construir aparece a la derecha de su complemento dentro del sintagma verbal. Y en este caso no voy a necesitar mover el verbo construir a la posición del núcleo T, a la posición donde se introduce la flexión. Porque en este caso estoy realizando la flexión verbal a partir del auxiliar hat. ¿Ok? En esta posición originalmente yo tengo el elemento hat, que su correspondiente en español es el auxiliar haber a. Lo que voy a hacer es satisfacer el requerimiento de verb second, el requerimiento de la lengua B2, moviendo mi verbo auxiliar, a la posición del complementante. ¿Okay? Así es como a me queda en esta posición que tengo acá. Y lo que voy a seguir haciendo, al igual que los otros casos, es mover el sujeto Hans desde la posición de especificador de T a la posición de especificador del sintagma de complementante. Y de esta manera me queda Hans a dos balsas construido, con el verbo construido más a la derecha del constituyente que recibe el acento nuclear. Porque, nuevamente, el acento nuclear se asigna en términos estructurales y no en términos lineales. ¿Bien? Otro ejemplo con una oración del alemán, y con esto ya vamos cerrando. Este es el caso en el cual tenemos una oración subordinada. Acá introdujo un verbo subordinante en alemán, es den, que le falta el sujeto ich, por ejemplo. Ich sería en este caso. Pero, de todas maneras, lo que nos importa es dentro del CP subordinado. ¿Ok? Y en el CP subordinado lo que tenemos es que, como discutimos en su momento, las oraciones subordinadas del alemán no requieren satisfacer el requisito verb second. La razón que se da para esto es que en la posición de complementante, lo que tenemos es realmente un núcleo complementante. O sea, no necesitamos mover el verbo finito a la posición del complementante, porque en esa posición ya estamos introduciendo la conjunción subordinante. En alemán das, en español que. ¿Ok? O sea que en estas oraciones no necesito mover cosas al especificador del complementante ni en la posición del complementante. Lo que tengo dentro de la proyección del TP, o sea, lo que tengo dentro de la cláusula, es básicamente el orden original de los constituyentes en alemán. Y ese orden es, en la posición de sujeto, en la posición de specti, la posición de especificador del TP, tengo el sujeto, Hans en este caso. Luego tengo la proyección de T, donde tengo mi núcleo hat, que es la posición que es la flexión, que es el núcleo T, que es la flexión que introducimos en este caso con un verbo auxiliar. Luego tengo mi sintagma verbal, mi VP, donde tengo el verbo no finito construir, que aparece a la derecha, y su complemento objeto directo, que es el nominal dos balsas, que aparece a su izquierda. Crucialmente, al igual que en todas las demás estructuras que vimos, el acento nuclear sigue cayendo sobre el constituyente, sobre el nombre balsas, que es el constituyente que está más incrustado en nuestra estructura jerárquica. O sea que podemos postular una explicación general para los datos del alemán a partir de decir simplemente que se le asigna acento nuclear al elemento que está más abajo de la estructura.
Y este análisis no solamente nos permite explicar los datos que vimos del alemán, sino que también nos permite capturar los datos del español, que son datos que habíamos explicado originalmente a partir de postular una regla de orden basada en orden lineal. Pero, básicamente, si podemos explicar todo con una regla estructural, bueno, mejor quedémonos con la regla estructural que postulamos más tardíamente en 9, ¿no? Ese es básicamente el argumento de Cinque. Bien, eso sería todo por hoy. Esa es la moraleja que quiero que se lleven de cómo la estructura jerárquica puede condicionar el posicionamiento de la asignación del acento nuclear en lenguas, bueno, diferentes como el alemán y el español. Por supuesto, como les dije antes, el análisis de Cinque no es definitivo. Hubo varias extensiones del análisis de Cinque, varias modificaciones, varias correcciones. Hay fenómenos que el análisis de Cinque no puede explicar. Por ejemplo, se observa en alemán, y esto es una observación de Zubizarreta, que verbos intransitivos, como puede ser que yo sonrío, en alemán, claro, pueden recibir el acento nuclear tanto el sujeto como el verbo. Y eso es algo difícil de explicar en el enfoque de Cinque, porque en el enfoque de Cinque deberíamos asignárselo al verbo, al elemento que está más abajo. Aunque también hay maneras de explicarlo estructuralmente, como hace Zubizarreta. Zubizarreta 98 crucialmente. También hay otros análisis que vuelven al sistema lineal y prosódico y tratan de dar cuenta de los patrones del alemán a partir de ciertas diferencias paramétricas con respecto al español. Estos análisis también son superadores del análisis de la teoría ingenua que postulamos en 4. ¿Okay? Y como dije, también hay teorías que combinan ambos enfoques. Hay teorías que dicen que el acento nuclear se calcula considerando tantos aspectos prosódicos como aspectos estructurales, que es básicamente la teoría de Zubizarreta 98, entre varias otras. Bien, en fin, si quieren más detalles acerca de cómo se asigna el acento nuclear, hay varias teorías que utilizan cuestiones de sintaxis teórica bastante avanzadas, como nociones como las fases, nociones de ciclicidad y otras cosas que, bueno, quedan totalmente fuera del alcance de nuestro curso por ahora, pero son teorías interesantes, teorías que dicen muchas cosas interesantes acerca de, bueno, las propiedades en definitiva del lenguaje. Bien, eso es todo por la clase de hoy y nuestra última clase. Adjunta a esta clase va a haber algunos ejercicios acerca de asignación de acento nuclear a partir de, bueno, criterio estructural y criterio lineal que van a tener que resolver. Son ejercicios para pensar, sobre todo con respecto a lo que Zubizarreta 98 denomina movimiento fonológico. Pero bueno, ya los verán cuando tengan que resolverlos. Bueno, en fin, nos vemos.